Bueno, vamos a continuar con la clase 15 del curso Macroeconomía 3. En esta sesión, prácticamente lo que vamos a revisar es una política monetaria expansiva, ¿sí? Una perturbación de demanda, particularmente una política monetaria expansiva. Entonces, bueno, vamos a iniciar, como siempre, en una situación de equilibrio de largo plazo, como la que está aquí expresada en el punto A, donde la economía, bueno, pues tiene un nivel de tasa de interés real R sub cero, un nivel de equilibrio de la actividad económica de largo plazo, Y barra sub cero, y una situación en que la inflación esperada, pi sub cero, pues es igual a la observada, ¿de acuerdo? Ponemos aquí las ecuaciones que describen las relaciones de oferta agregada, demanda agregada, la regla monetaria y la IS. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una política monetaria expansiva pues se va a ver reflejada en una variación en el objetivo de inflación, ¿sí? Particularmente, una política monetaria expansiva pues es un aumento, ¿sí? Un aumento del objetivo de inflación, ¿sí? Vean ustedes que si aumenta el objetivo de inflación, dado el signo menos que tenemos aquí, ¿sí? Pues el intercepto de la regla monetaria disminuye, es decir, este valor donde se cortaría con el eje de las ordenadas, pues disminuiría, ¿no? Nos moveríamos hacia abajo y eso generaría pues un desplazamiento de la RM, ¿de acuerdo? Eh, entonces, tenemos dos efectos de por este desplazamiento, por esta política monetaria expansiva. Lo que tenemos es una disminución en la tasa de interés real, ¿sí? Y un aumento en el nivel de actividad económica, ¿de acuerdo? ¿Por qué se dan estos resultados? Bueno, recuerden ustedes, ¿sí? Recuerden ustedes que la tasa de interés real se define como la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿sí? Eh, si justamente lo que va a ocurrir es que el Banco Central va a aumentar el objetivo de inflación, pues evidentemente la inflación esperada va a ser mayor, ¿sí? Y al ser mayor la inflación esperada, pues la tasa de interés real, dada su definición, va a ser menor, ¿sí? Y por eso tenemos esta disminución en la tasa de interés real, ¿sí? Evidentemente, al disminuir la tasa de interés real, aumenta la inversión, ¿sí? Aumenta la demanda agregada y por lo tanto las empresas van a producir una mayor cantidad, ¿no? Dado que se les está demandando más, lo cual implica pues el movimiento de Y barra sub cero a Y sub cero prima, ¿sí? El incremento en la actividad económica. Eh, Ven ustedes también que la inflación objetivo, el target inflation, pues también se encuentra en los elementos que componen el intercepto de la demanda agregada, ¿sí? Y vean que tiene signo positivo. Si aumenta, como hemos dicho que es una política monetaria expansiva, un aumento del objetivo de inflación, si aumenta el objetivo de inflación, pues este intercepto se va a mover hacia arriba, ¿no? Lo que desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? Vean ustedes que estamos en una situación de corto plazo en la que la inflación es la inflación pi sub cero, este nivel pues se mantiene, no se modifica, efectivamente eso es lo que define el corto plazo. Y pues el ajuste se ha dado a través de las cantidades, ¿no? La cantidad producida.
Bueno, entraríamos ya al periodo T más 1, ¿no? Y en el periodo T más 1, como era evidente, vean ustedes aquí el desequilibrio que se encuentra entre la oferta y la demanda, ¿no? En corto plazo, este desequilibrio pues se resuelve con un incremento en la inflación, ¿no? Como se puede apreciar aquí en este esquema. ¿Por qué aumenta la inflación? ¿Por qué pasamos del punto A' al punto B? Bueno, eh, como ya lo hemos discutido, cuando inicia el periodo T más 1, ¿sí? Eh, los trabajadores están en una situación en la que pueden establecer una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor. ¿Por qué? Porque las empresas están contratando un mayor número de trabajadores para poder satisfacer esta demanda que, que, que se ha incrementado, ¿no es cierto? Aquí se incrementó la demanda, las empresas producen una mayor cantidad de mercancías, para producir esta mayor cantidad de mercancías contratan más trabajadores y esto relaja, digamos, la restricción que enfrentan los trabajadores, ¿no? Que es justamente la demanda de trabajo por parte de las empresas. Eh, y entonces, cuando los trabajadores establecen una tasa de crecimiento del salario nominal mayor y las empresas tienen poder de mercado, es decir, tienen la capacidad de fijar sus precios, o dicho de otra manera, tienen la capacidad de trasladar eh, las, los incrementos en sus costos a los precios, ¿no? Entonces, se incrementan el costo laboral por el incremento salarial y este incremento se ve reflejado en los precios, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen un aumento de la inflación. Por lo tanto, es así como pasamos del punto A' al punto B, ¿no? Y tenemos una inflación pi, pi sub 1, ¿de acuerdo? Ahora, este incremento en la inflación obliga al Banco Central, ¿sí? Por regla monetaria, aquí está la regla monetaria, obliga al Banco Central por regla monetaria a, a subir la tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si la inflación se mueve por encima de su objetivo, ¿no? Si hay un incremento de la inflación, entonces el Banco Central deberá incrementar la tasa de interés. ¿Cómo se ve reflejado este incremento en la tasa de interés? Con un desplazamiento, ¿sí? Con un desplazamiento de la regla monetaria de RM sub 1 a RM sub 2, ¿sí? Porque vean ustedes que esta inflación, la inflación observada, que tiene un nivel pi sub 1, eh, pues ha aumentado, ¿no? Y un aumento de pi genera pues también un aumento en el intercepto de esta recta, ¿sí? Entonces pasamos de un, digamos, de un intercepto por aquí, pues a un intercepto que está, digamos, aquí donde está la línea verde. Ujú. Y entonces la economía se ubica en el punto B, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido en el punto B? Bueno, pues en el punto B, vean ustedes que tenemos una inflación observada de pi sub 1 y una inflación esperada de pi sub 0, ¿no? Pi sub 0 es menor que pi sub 1, como se puede apreciar aquí en el esquema de oferta y demanda. Eh, y esto obliga a los trabajadores a ajustar sus expectativas, ¿no? Que son esta variable de acá. ¿Hacia dónde se van a ajustar las expectativas? Bueno, pues se van a ajustar al alza, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues justamente ellos esperaban una inflación, digamos, del 5% y resultó del 7%, ¿no? Entonces se quedaron cortos. Ellos esperaban 5, resultó 7. Bueno, pues para la próxima van a calcular una inflación mayor, ¿no? Porque en esta vez se quedaron cortos y entonces subirán sus expectativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el intercepto de la curva de oferta, vean ustedes que el intercepto de la curva de oferta está justamente en las expectativas de inflación, las cuales van a aumentar, pues el intercepto pues también se moverá aquí hacia arriba, generando un desplazamiento de la curva de oferta agregada, ¿no?
Eh, este desplazamiento de la curva de la oferta agregada, debido a variaciones en las expectativas, pues evidentemente generó una inflación mayor a un nivel P sub 2, ¿no? Eh, Ahora, hasta dónde se mueve la curva de oferta? Vean ustedes que para saber si llegamos al mismo nivel en el que iniciamos, llegamos a uno menor o llegamos a uno mayor, pues tenemos que observar qué ocurrió con las variables que determinan el nivel de actividad económica de equilibrio de largo plazo. Y vemos que, bueno, pues ninguna de estas variables se ha modificado, ¿no? No se ha modificado ZW, no se ha modificado ZP, ni la productividad, ni la fuerza total de trabajo, ¿no? Entonces quiere decir que el nivel de equilibrio de actividad económica de largo plazo, pues no se ha modificado, ¿sí? No se ha modificado durante todo este proceso de la perturbación de demanda a partir de una política monetaria expansiva, ¿no? Mientras pasamos de A a prima, de A prima a B y de B a C, pues llegamos al mismo punto de la actividad económica porque esta no se ha modificado, ¿no? Entonces, por eso colocamos la curva de oferta a este nivel, ¿sí? Colocamos la curva de oferta en este nivel. Vean ustedes que la economía alcanza una inflación mayor, lo que obliga nuevamente al Banco Central, ¿sí?, a modificar pues sí, a trasladar la regla monetaria, ¿no?, de RM sub 0 a RM sub 3, dado que pues, la inflación ha incrementado nuevamente y entonces tiene que subir la tasa de interés, ¿sí? Ok. Y entonces ya se han ajustado las expectativas, ¿no? Se han ajustado estas expectativas, fueron a la alza y la curva de oferta se movió hasta el punto inicial, ¿no? Porque no se ha modificado ninguna de estas variables. Bueno, todo esto que he explicado está en estas siguientes diapositivas, ¿no? Paso a paso los movimientos que se han explicado. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Sí? Bueno, vean ustedes que el resultado de una política monetaria expansiva tiene efectos de corto plazo sobre la actividad económica, ¿no? Vean ustedes, sí, efectivamente, pasamos Y sub 0 barra, llegamos a Y sub 0 prima, pero después empezamos a regresar, ¿no? Poco a poco regresamos conforme se iban, digamos, ajustando los precios y las expectativas, pues la actividad económica fue regresando a su punto original, ¿no? Entonces, en el corto plazo, una política monetaria expansiva tiene efectos sobre la actividad económica, ¿sí? No tiene efectos sobre la inflación, como lo podemos ver del punto A al punto A', pero en el largo plazo, la economía regresa al mismo nivel de producción, aquí está, a la misma tasa de interés real, pero sí con una inflación mayor, ¿no? Entonces, ven ustedes que todas las variables, bueno, las variables reales, que es en este caso la tasa de interés real y el nivel de actividad económica, por lo tanto también el nivel de empleo, ¿no? El nivel de empleo, eh, pues llegaron al mismo punto con el que iniciamos, ¿sí? Todas menos la inflación, ¿sí? Entonces, todas las variables reales regresan al mismo punto. El único efecto que tuvo una política monetaria expansiva fue sobre la inflación, ¿sí? Entonces, en este sentido se dice que en el largo plazo la política monetaria es neutral, es decir, no tiene efectos sobre variables reales, ¿sí? Entonces, estos son los efectos de una política monetaria expansiva eh, permanente, ¿no? Es decir, va a ocurrir en T y va a continuar en T más 1, ¿sí? Eh, dentro de una economía cerrada, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden analizar estos movimientos en sentido contrario, ¿no?
para volver, digamos, a entender estos procesos del movimiento de A a', de A' a B y de B a C. Ok, bueno, pues entonces hasta aquí esta sesión 15.